Bueno, muy bien, finalmente, el uso del tapaboca. Hay gente que lo empezó a usar tempranamente y hasta te llegabas a sentir ridícula porque eras la única que me pasó, que ibas al súper a tapabocas, o pensaban que porque lo usabas entonces tú estabas enferma y por qué no estabas en tu casa. Directivas de los médicos que a veces no eran, daban muchas razones de cuáles serían las desventajas de usarlo, pero ninguna razón contundente para no usarlo. Bueno, finalmente hoy la OMS está yendo para atrás y esto es lo que aconseja, mira. Desde el comienzo de la pandemia, en la Organización Mundial de la Salud y numerosos gobiernos han repetido que los tapabocas, barbijos o mascarillas solo son para el personal sanitario, los enfermos y su entorno cercano. Para los expertos que están a favor de su uso generalizado, este discurso tenía como objetivo evitar que la gente se apresurara a comprar los tapabocas especializados que escasean en muchos países. Para evitar agotar las existencias, se ha aconsejado el uso de tapabocas hechos en casa o por fabricantes textiles. Según los científicos, sirven para evitar contaminar a los otros, pero no para protegerse de la enfermedad. Durante una entrevista en la revista Science, los responsables del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades consideraron que el gran error de Estados Unidos y Europa es que la gente no use máscaras. Desde entonces, las posiciones oficiales han ido evolucionando, causando confusión en la población. En Italia, las autoridades sanitarias de la región de Lombardía, la más afectada por el coronavirus, anunciaron que multarán con 400 euros a quienes no usen tapabocas en la calle o, en su defecto, bufandas que les cubran la boca y la nariz. El cambio de estrategia más espectacular se dio el pasado viernes en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump anunció que las autoridades sanitarias aconsejan ahora a todos los ciudadanos cubrirse el rostro al salir de su casa. En Alemania, el Instituto Robert Koch, a cargo de la lucha contra la pandemia, también alentó el viernes a los ciudadanos a utilizar mascarillas caseras. En Francia, la Academia de Medicina también consideró el viernes que una mascarilla para la población en general debería ser obligatoria en el exterior durante y después del confinamiento. La OMS, por su parte, sigue en su posición inicial. Bien, conclusión. Acá en el canal, por ejemplo, entre las medidas que se han implementado ya hace bastante, se nos ha entregado a todos un tapaboca que es en bolsa, higienizado. Además, cada uno se hace cargo de su propio tapaboca. No entras sin el tapaboca, te vas y te lo llevas puesto, más otras medidas de higiene, ¿no? Y después cada uno en su casa ha implementado hasta caseros para ir al súper o para tener que hacer salidas indispensables. ¿Todos se manejan así? ¿Acá en este estudio? No, dentro del canal y siempre... No, digo, en sus vidas... No, yo solo para hacer alguna que otra salida, pero no habitualmente. ¿Te cambia este dato o vas a empezar a hacerlo más? No, claro, es una cosa que estamos... Bueno, creo que se alinea a lo que decíamos más temprano, que todos sobre la marcha estamos cambiando, discutiendo y rediscutiendo conductas y comportamientos, ¿no? Bien, por acá. Desde el principio tampoco sea ridículo, mijo, porque... No, pero hay que reconocerle que es coherente. Hay que reconocer que es verdad. La primera vez que me decís que soy coherente. Yo, lo que hace el coronavirus. Sí. A ver. Simbólicamente, viste que te dice que sos coherente en el momento que te tapas la boca, ¿no? Pero bueno, porque eso no realmente es uno, vamos a contar por qué lo digo, porque es uno de los compañeros que lo veíamos llegar con el tapaboca desde el principio, siempre usándolo, incluso un poco alineados a lo primero que se había dicho, decíamos no es necesario, estás un poco... Y ahora, bueno, tenemos que reconocer que tenés razón. Soporté alguna crítica, sí. Sí, pero siempre, ya que estamos en confesiones... no fue el único. Sí, a mí también me dieron palo y yo usaba mi tapaboca. Pero no, pero pará, vos hiciste un viraje que no sé qué te pasó, porque cuando empieza el tema coronavirus, vos un poco te lo tomaste para la chacota. Estabas así, querendón, había que decirte lejos, muchacho, no escuchás que hay que mantener... Y de la noche a la mañana apareció como un astronauta totalmente considerado. Eso ya hablamos al principio. ¿Eso tiene otro nombre? Sí. No. Me lo han dicho acá, pero desde el segundo o tercer día que me interesé con la situación, que yo de medicina la verdad no entiendo nada, no sé absolutamente nada. Hiciste un vuelco de 100%. Entiendo que el tapaboca es una medida necesaria porque aparte evita el contagio al otro, o por lo menos en el 90-95% lo evita. O sea, lo que hablábamos hoy, lo que abunda no daña. Bien, y pensar que todas estas medidas que por primera vez en nuestro país estamos tomando por el coronavirus, que sin duda del día después van a quedar instaladas, tal vez no con tanta intensidad,
pero para tomar conciencia de cómo hay un montón de otras enfermedades de virus y bacterias que no hemos tenido nunca precauciones ante el contagio. Tenemos en este momento un Zoom entonces pronto con, les anunciaba en el bloque anterior, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Neumología, el doctor Juan Pablo Salisbury. ¿Cómo le va? Buenas tardes, saludos a todos en el canal, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. La primera pregunta, y considerando que Salto fue junto con Montevideo los dos primeros focos, ¿no? Con pacientes ya recuperados, ¿en qué está la situación? ¿Cuántos contagios? Bueno, en Salto tenemos en este momento, según el reporte de la departamental, 10 casos, de los cuales confirmados. 9 se encuentran en su domicilio, un paciente internado en sala general y afortunadamente sin fallecidos. Todos, absolutamente todos los casos confirmados fueron importados y creo que hubo una muy buena y precoz respuesta del sistema sanitario en su conjunto. No se instaló circulación comunitaria del virus. No, hasta el momento no tenemos ningún caso con esa definición, digamos, que de comunitaria hasta la fecha. Bien, buena noticia eso, doctor. Bien, y se viene el invierno, hay un montón de situaciones que todos los años suponen el gran desafío para el sistema sanitario, puede llegar a saturarse, las famosas neumonías, los problemas respiratorios, gripes que pueden llegar al margen del coronavirus, ¿no? Que pueden terminar en neumonías complicadas y hasta en el fallecimiento de las personas. Lo hemos venido asistiendo hace mucho tiempo. ¿Qué puede aportar desde su especialidad, doctor, para nuestros cuidados en estos tiempos puntuales, con la amenaza además del coronavirus? No, sin duda. Estabas escuchando a ustedes atentamente y comparto que muchos de estos hábitos que estamos llevando a cabo durante esta pandemia van a llegar para quedarse y creo que el extremar el cuidado personal, el aseo de manos, el evitar aglomeramientos, mucho tenía que ver en los picos de infecciones que teníamos anteriormente, ¿no? Creo que ahora los tenemos que extremar. Creo que todos aquellos pacientes con enfermedades crónicas tenemos que vacunarlos precozmente, como acaba de ser lanzado, para tratar de diferenciar un poco la paja del trigo, digamos, sí, que vamos a estar en una encrucijada ante cuadros gripales. Exacto. Para recomendar, incluso desde la práctica médica, desde el reposo y la convalecencia, hasta eventualmente el tratamiento y los seguimientos que todos esos casos van a meritar en ese sentido, ¿no? Sí, además porque... aclarar, hágalo usted, doctor, pero aclarar que la vacunación no es para prevenir el COVID-19. Para eso la vacuna todavía no está. Es para prevenir que cualquier gripe, especialmente la H1N1, se complique y derive en una neumonía que te pueda terminar en el CTI. Perfecto, es así. La vacuna de gripe trata influenza, virus influenza, en varias de sus cepas, las más prevalentes, pero no nos protege contra COVID-19, contra coronavirus. Eso seguramente va a correr por el año 21, ojalá así sea. Pero nos permite estar fuertes desde el punto de vista inmunológico contra la influenza, que es lo que nos azota todos los años y hace que un montón de uruguayos tengan complicaciones e incluso a algunos les cueste la vida. Entonces, la gripe en los extremos de la vida es un cuadro de riesgo vital. Y para eso hay que vacunarse. Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ni que hablar, enfermedades cardíacas, inmunodeprimidos, renales, embarazadas, personal de la salud, más que nunca, para tratar de estar fuertes, no contraer gripe y poder afrontar este doble pico de infecciones que vamos a tener de la mejor manera posible, ¿no? Bien. ¿Podría explicarnos, doctor, para entender un poco más, cómo, y ahora sí, estrictamente hablando del coronavirus, cómo afecta a la salud respiratoria, cómo compromete a los pulmones y Sí. cómo es la evolución en ese sentido?
Partamos desde que primero el virus ingresa al organismo por las mucosas de ojos, nariz o boca. Por la piel no atraviesa. Entonces, parte de esto que veníamos hablando del disparador de ustedes, del tapaboca, creo que tiene un sentido lógico. Nosotros lo pregonamos, nuestra vicepresidenta, la doctora Rey, lo pregonó desde un principio. Tiene que ver con tratar de evitar el despegue de gotitas al hablar que se producen en todas las personas, y allí es donde va transportado el virus. Sobre todo hoy parece que las gotitas más grandes son las que más carga viral llevan. Entonces, en lugares sobre todo cerrados o semicerrados, esto tiene un sentido lógico de evitar la transmisibilidad, disminuir la transmisibilidad, la aerolización de esas gotitas. Una vez allí, el virus lo que genera es una infección respiratoria alta de ojos, nariz y garganta. Hay varias formas. La forma típica de resfrío, dolor de garganta y fiebre. Hay formas con conjuntivitis, hay formas con pérdida del olfato, hay formas a su vez también con algo de componente digestivo, de diarrea en su menores de los casos, pero las hay. Y desde allí, en la enorme mayoría de los casos, queda resuelto. Nuestra propia inmunidad combate eso y queda resuelto. Pero hay un porcentaje donde el virus sigue descendiendo por el aparato respiratorio y se aloja a nivel pulmonar y genera una infección pulmonar a forma de neumonía. Generalmente es de ambos pulmones, en su periferia, con un patrón que nosotros denominamos de neumonitis, que lo que hace es inflamar al pulmón y dificultar la transferencia del oxígeno a la sangre. Y ahí hay diferentes tipos de severidades que van a requerir diferentes soluciones. ¿Hay un tiempo promedio de asistencia mediante respirador? No, lo que estamos aprendiendo de los países que más experiencia tienen es que hay un promedio de entre 10 y 15 días para que esa neumonitis retroceda, más o menos una vez que se instala. Sabemos 10 a 15 días. El promedio. Sí. Más o menos. Ahora, cuando esa neumonitis se instala, cuando esa neumonitis se instala, ¿requiere, estamos hablando de que ya es un paciente que va a estar en CTI? No. Ustedes han visto en todos los reportes sanitarios, hay un montón de pacientes que están en sala general, hay pacientes que están en cuidados intermedios. Eso por lo general son pacientes que no están asociados a respirador, sí a otras terapias respiratorias, que va desde el oxígeno convencional en diferentes formas que hay y tenemos para hacerlo, hasta sí un 5% más o menos de los casos que ingresan a cuidados intensivos y requieren el uso de un respirador. Bien, doctor. ¿Hay alguna pregunta que yo no le haya hecho que le parezca importante a usted desde su especialidad aprovechar para comunicar a la población? No, que todo esto es muy dinámico, como todos ustedes bien lo saben. La información ha ido cambiando, como la del tapabocas, donde había organismos que al principio no estaban de acuerdo y ahora sí lo están. Creo que eso también, al ir aprendiendo, nos va haciendo cambiar. Creo que tenemos que extremar las medidas y, bueno, el uso de tapabocas parece ser, lógicamente, no hace daño, y si lo usamos adecuadamente y con los materiales adecuados, creo que llegó para ayudarnos, y por qué no ser una de las herramientas que vamos a tener para ir saliendo lentamente de esta situación. Y en este momento y esta semana que nuestra sociedad ha salido a pregonar, es el quedarse en casa es fundamental para evitar que en aquellos lugares que hoy no existe la forma comunitaria, no la haya, y si lo hay, que sea lo más tardía posible. Entonces, quedarse en casa en esta semana es fundamental, y aprovechar para vacunarse, que nos va a ayudar a todos a salir adelante de esta crisis. Bien, perdón, algo más pensaba en el cambio de estación, que siempre supone para alérgicos y asmáticos, momentos de inflamación, de problemas de nariz o de broncoespasmos y demás. Entonces, primero, para no confundir los síntomas, cómo quedarse tranquilo que uno está en esa situación porque remite un cambio de estación.
Y en cualquier caso, ¿convendría siempre mantener, quienes lo tienen indicado, o reforzar las medicaciones que son preventivas, por ejemplo, para asmáticos o alérgicos? Sin ningún lugar a dudas, todos sabemos en mi especialidad, sobre todo, que marzo, la segunda quincena de marzo, es un mes de fuerte trabajo, de recomendación y de empuje hacia nuestros pacientes a tener sus cartillas de medicación, su plan estratégico escrito y su medicación de rescate lista por si lo necesitan. Es fundamental que todos aquellos que aún no lo han hecho, hoy están abiertas las vías telefónicas de todas las instituciones para renovarlo, y ya es momento de comenzar con las terapias preventivas, sobre todo en aquellos pacientes con asma, con rinitis alérgica, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hay una alta prevalencia en nuestro país, de tener sus tratamientos listos. Y bueno, y dentro de eso es momento de vacunación de gripe, y cuando está recomendada la vacuna de neumococo, sobre todo en los respiratorios crónicos. Bien, una consulta, porque veo que en estos momentos hay mucha información que a veces no es fidedigna y desinforma, pero también se están escribiendo los primeros ensayos sobre este tema a nivel mundial por parte de la academia y la comunidad científica, o sea que no sería de mala intención que un día una cosa se diga y otro día se indique la contraria. Los inhaladores, algún artículo los ha desaconsejado por entender que puede hacer bajar el virus hacia los pulmones cuando por ahí todavía está a nivel garganta. ¿Eso es así o no? No, todo lo contrario, no hay ninguna evidencia de eso, sino la evidencia indica que uno tiene que estar con sus tratamientos habituales y en fase estable. Es muy buena tu pregunta en ese sentido. A veces lo que utilizamos, pero no tiene que ver con esto, sino con una mejor técnica inhalatoria en el inhalador presurizado, es el uso de una inhalocámara. Y acá lo único que digamos que está contraindicado en los pacientes diagnosticados es el uso de la nebulización, porque aerosoliza vapor de agua, y eso agravaría, digamos, pondría al personal de salud, médico y no médico, en ese sentido. Es lo único. Pero para pacientes positivos de COVID. Para pacientes positivos. Lo único que no está recomendado es el uso de la nebulización en pacientes positivos dentro de un centro asistencial. Tampoco es la nebulización que uno se puede hacer en su casa. Bien, perfecto. Llevar la aclaración, hay muchos pacientes que tienen diferentes tratamientos nebulizados, no están contraindicados, solamente para hacerle la salvedad en ese caso. Bien, muchas gracias, sobre todo por los inhaladores, porque es una medicación que asmáticos, por ejemplo, tienen hasta de forma preventiva, ¿no? Y más en estos tiempos. Muchísimas gracias. Turismo, escenario turístico ahora en Semana Santa, o de turismo que en Salto esté llamando la atención o indignando a las personas. No, creo que al inicio hubo mucha alerta. Creo que las autoridades han trabajado de buena manera, se ha cortado las vías de acceso a los principales lugares turísticos, y eso ha bajado, uno ve, y creo que nuestra sociedad acá salteña ha demostrado un buen comportamiento, porque los casos que llegaron, todos cumplieron. Las autoridades cumplieron en exigir la cuarentena, los pacientes colaboraron, el equipo de salud estuvo, y eso evitó que hasta ahora tengamos virus comunitario, habiendo tenido ya 12 casos en la ciudad. O sea que creo que hay un buen sentido de la responsabilidad en Salto. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, presidente de la Sociedad Uruguaya de Neumología. Un placer de verdad contar con usted hoy. A las órdenes. Chao, chao. Señores, un minuto verídico, me está diciendo, me dice el productor que queda. Un minuto verídico. ¿Quién lo aprovecha? Salto, un lugar donde mirarse. Porque todo lo que acaba de decir es verdad. Uno veía las primeras imágenes, las calles desiertas, y decías, ¿qué está pasando en Salto? Lo que tiene que pasar. Bien. Con mucho interés vamos a esperar el nuevo protocolo a propósito de los test. Del MSP. Que esto es algo que estamos necesitando. Bien. Salto vive el turismo, vi imágenes el domingo, no vi una sola persona en ninguna de las termas. Bien. Lo que abunda no daña, el que tenga posibilidad de usar mascarilla, tapaboca o lo que sea, que la use. Y hay muchas organizaciones de civiles que están justamente haciendo los caseros y ofreciéndolos. Gracias como siempre por acompañarnos. Será hasta mañana con más información.